Bien, entonces. Estamos con Julio Mirazón, especialista laboral de Arismendi. Julio, bienvenido. ¿Cómo Buen día, estás? Mariela, ¿cómo están? Muy, pero muy bien. Y hoy vamos a hablar de, últimos números que se han conocido. Por ejemplo, según datos del INDEC, crece el trabajo no registrado, el trabajo de los cuentapropistas. Datos del cuarto trimestre del año pasado, que se dieron a conocer hace no muchos días, el pasado 13 de mayo. Sí. Además, el desempleo subió del 7,6 al 9,1. También tenemos los datos del INDEC acerca de la utilización de la capacidad instalada en la industria, datos correspondientes a marzo. Se habla de que la capacidad instalada, la utilización por parte de las industrias se ubicó en el 58,5% en febrero, un nivel inferior al mismo mes de 2018, que fue del 64,4. O sea, los números no están acompañando. ¿Hay alguna perspectiva de que, así como pensamos que la inflación va a empezar a bajar a partir del mes próximo, estos números van a subir? Hay una crisis profunda, ¿no? Porque acá justamente hay dos causas de toda esta crisis, que son un estancamiento con inflación, un estancamiento, digamos, que combina dos cosas: una inflación alta que tiende a disminuir, aparentemente tiende a disminuir, con recesión. Claro. Esto, bueno, ha llevado a muchas empresas a que directamente o hayan quebrado o se hayan presentado, en algunos casos, por ejemplo, Mariela, en procedimientos preventivos de crisis, Claro. que de alguna manera es una especie, yo siempre digo, de convocatoria, pero de acreedores laborales. Es decir, se cita a pedido de la empresa, ¿no? Normalmente, que es la que conoce los números, se cita al sindicato que representa a los trabajadores para ver qué medidas puede aplicar esa empresa como para tratar de solucionar esa situación. Acá entonces el núcleo de lo que uno puede exponer y tratar en estos momentos es este fenómeno que te comentaba de la crisis de empresa, porque además cada empresa tiene una situación distinta, es decir, no es la misma la situación de una pyme que de una gran empresa, que presenta distintas características, tiene distintas formas de organización, y hasta inclusive yo diría que aquí hay que agregar un tercer elemento, que en algún momento lo hemos tratado en este programa, que está relacionado también con la incorporación de tecnología por parte de las empresas. Claro. Es decir, cuidado, porque hay empresas que también están en situación de crisis, pero porque necesitan actualizar a su personal y en muchos casos no pueden incorporarlo justamente por falta de calificación o por falta de adecuación. De ese personal. De ese personal, exactamente, claro. De postulantes a posiciones en la empresa o respecto del personal que ya está trabajando y que sus conocimientos, por distintas razones, se están tornando obsoletos. Entonces, las razones por las cuales una empresa puede entrar en crisis, bueno, en este momento y en nuestro país son las primeras que hablamos, obviamente son eminentemente económicas, es falta, disminución de trabajo, caída en la facturación, disminución de la producción. Y ante esa situación, bueno, los empleadores tienen un menú, una serie de opciones que, como te decía recién, depende de la situación concreta de la empresa, porque el procedimiento preventivo de crisis al que me refería recién, que es un procedimiento que tramita en el Ministerio de Trabajo y que en los últimos meses ha adquirido en los medios un impacto importante, es porque hay empresas importantes también que se han visto obligadas a iniciar ese tipo de procedimientos. Laboratorios, empresas distribuidoras de gaseosas, realmente es una situación compleja y que, bueno, lleva a tratar de llegar a un acuerdo con el sindicato para, bueno, hacer un convenio de empresa que tenga una determinada duración para paliar esa crisis, que necesariamente pasa en muchos casos por la reducción de jornadas de trabajo, la modificación de perfiles y de categorías laborales, pero cuando la situación es bastante aguda puede también llevar a la suspensión momentánea de la relación laboral e inclusive algunos despidos, ¿no? Bueno, hablábamos un poco también de esa capacidad instalada, de ese porcentaje que, ¿qué quiere decir? Que la empresa podría producir más y no lo está haciendo. Parte de eso puede ser
la obsolescencia de la capacidad misma instalada, de las maquinarias o del trabajador que todavía no han llegado a capacitar. Puede ser también un esperar a ver qué es lo que va a pasar, que el panorama político actual no garantiza nada, el tema de lo que se conoció esta semana también, la proyección de dólar futuro, bueno, todo eso puede estar impactando en que el empresario diga, me guardo, produzco esto, no quiero llenarme de stock si después no lo voy a poder vender. Sí, indudablemente, porque si no, también a corto y a mediano plazo puede tener un problema más serio todavía del que tiene en la actualidad, ¿no? Pero de todas maneras, esto que viene a ser, y que vos bien comentás, viene a ser la administración de la crisis, porque bueno, más allá de que la empresa tome una iniciativa como la que comentábamos recién de procedimientos preventivos o que despida a algunos trabajadores, adopta indudablemente sus propias medidas, con o sin acuerdo de la asociación sindical, y bueno, va tratando de administrar su nómina de la mejor manera que puede, porque llega un momento, digamos, sobre todo con el tema de la inflación, de los costos que se disparan y demás, y de la imprevisibilidad, que también los horizontes se acortan, porque la empresa lo que está pensando es en cómo paga la nómina salarial del próximo mes o de los próximos meses en algunos casos. Sí, en muchos casos pudiendo tomar un empleado más, se jubila alguno, se jubilan dos y dicen, no, vamos a cubrirlo con la gente que está. Y eso también es malo porque es una sobrecarga para el trabajador que está, para el plantel que está, que se tiene que repartir las tareas de él o los que se fueron, pero también es malo para el mercado laboral porque no estás incorporando gente. No, por supuesto, y además todos los años, naturalmente, por cuestiones demográficas, se incorporan jóvenes al mercado de trabajo. ¿Y qué hacemos, no, con toda esa situación? Es decir, los economistas coinciden en que realmente la situación es muy grave y para poder recuperarse el país y tener una situación más o menos normal va a tener que crecer a tasas económicas muy importantes. Lo está haciendo. El otro día estaba justamente escuchando a un economista que él tomaba, está bien, un lapso muy largo, pero él hablaba de los últimos 40 años. Por ejemplo, el promedio de crecimiento del Producto Bruto Anual fue del 0.66%. No es nada. Entonces, realmente la situación es muy complicada. Pero volviendo, digamos, al tema que hablábamos de las crisis de empresas, bueno, las empresas un poco también para difundir el tema de las posibilidades que tienen, hay algunos mecanismos a través de los cuales el Ministerio de Trabajo, el Estado, a través de programas como el programa de recuperación productiva o el programa Empalme, otorgan subsidios a los empleadores para ayudarlos, el Estado, a que paguen una parte del salario. Claro. Esto es importante, es información que es pública, obviamente, aparece en la página trabajo.gov.ar, pueden ver la parte de programas del Ministerio de Trabajo dirigidos a empresas. Y también está lo que te comentaba recién, del procedimiento preventivo de crisis, que hay que ser muy cuidadoso. El empleador tiene que analizar realmente cuáles son las posibilidades, porque va a tener allí un interlocutor que necesariamente es la asociación sindical, y va a tener también que ver si llega a un acuerdo al cabo del cual se puede terminar en un convenio, como te decía, razonable, como para de un tiempo, de un año, 2 años, como para tratar de salir de esa situación, de ganar aire, porque generalmente en esos convenios obviamente se pactan condiciones de trabajo necesariamente menos favorables, pero ¿cuál es la contrapartida? Mantener justamente los puestos de trabajo, esto como en líneas generales, ¿no? Y después tenés las otras alternativas, ¿no? Que son las suspensiones pagas durante un lapso de tiempo o, bueno, directamente en casos extremos los despidos, ¿no? Por falta de trabajo. Bueno, ¿y cuáles son esas medidas que vos entendés que se pueden tomar de acá a un tiempo? Sería, porque todo el mundo dice, Argentina es muy cara en impuestos. Bajando los impuestos también se reduce la capacidad del Estado para gestionar determinadas cosas que volverían, no sé, me imagino la pavimentación, que podría ayudar a la empresa
a sacar mejor sus productos. No sé, De obra pública. De obra Claro. pública, Sí, claro. sí, Si vos reducís la obra pública, al empresariado tampoco le conviene eso, porque es menos rutas, peor distribución de sus materiales, exacto. por poner un ejemplo. Sí, 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 Pero correcto. igualmente es un punto importante que reclaman muchos, porque dicen, esto a mí me está asfixiando en una coyuntura donde no estoy pudiendo vender como vendía antes, esta carga impositiva me está asfixiando más. ¿Cuáles serían 2 o 3 medidas que vos vislumbrás desde el empresariado que podrían ayudarlos a reactivar un poquito este sistema económico? Mira, yo estaba escuchando con atención a Nelson Pérez Alonso antes, que estuvo dialogando contigo hace unos instantes, y es importante lo que decía de la carga tributaria, es decir, las contribuciones patronales. Realmente se hacen muy difíciles de soportar. No sé si la idea sería, digamos, de que se establezca un régimen en proporción o en función de la dimensión de cada empresa, pero evidentemente el peso, la incidencia de esas cargas es muy importante. Una de las medidas que estaba previstas originalmente y que fue bloqueado por la oposición este año es un blanqueo laboral, es decir, la posibilidad de eximir del pago de deudas por contribuciones, que tampoco es una medida muy justa, porque entonces el empleador que hizo esfuerzos y pagó las contribuciones siempre dice, pero yo soy el hijo de la pavota, Pero claro, acá es pago. como el que paga Claro, todo en tiempo y exactamente. forma y después sale la moratoria. Claro. Entonces acá pareciera que el que cumple, bueno, a la larga se perjudica. Pero para responder a lo que me preguntás, como medida de fondo, bueno, algún tipo de reducción de esas contribuciones patronales. Pero más allá de esto, ese es uno de los aspectos únicamente del costo laboral. Tendría que haber, en mi opinión, una reforma laboral seria, porque hoy en día, con la cantidad de gente que hay sin trabajo, o sea, facilitar el acceso al trabajo implica también de alguna manera aligerar la carga del empleador cuando despide. Yo no digo eliminar, quiero ser claro con esto, no Claro, digo eliminar derechos que son básicos, como por claro, ejemplo la indemnización por indemnización, antigüedad. exacto. Pero vos tenés, por ejemplo, normas laborales que establecen, además de esto, agravamientos indemnizatorios que hacen que hoy un empleador, una sentencia laboral, pueda perfectamente llevarlo a tener que pagar entre 2 y 3 veces lo que serían las indemnizaciones normales, la indemnización por despido. Eso me parece realmente exagerado, y también incide mucho a la hora de los empleadores de incorporar personal. Entonces las medidas que puede tomar el Estado son varias. Algunas, por ejemplo, o sea, te doy un ejemplo de punto de vista administrativo, y este es un comentario, es una novedad que te estoy planteando, una resolución que salió ayer del Ministerio de Trabajo, que desregula la posibilidad del empleador de emitir el recibo de sueldos, que siempre lo hace con soporte papel, o en general lo hace el tradicional recibo Sí. en papel. Ahora lo va a poder hacer con firma digital, sin necesidad de autorización previa al Ministerio de Trabajo, que antes tenía que tramitarla. Claro. Esto generaba un costo, una pérdida de tiempo importante. Entonces, estas medidas, que son pequeñas, pero bueno, colaboran también Ayudan, exacto. ayudan. Pero digamos, desde lo estrictamente laboral era lo que te comentaba, básicamente, para redondear un poco la idea, ¿no? Una reducción de las contribuciones patronales y una reforma laboral seria, que no quite derechos básicos del trabajador, pero que sí haga factible una mejora en cuanto a la incorporación de Claro. los mismos. Que ordene un poquito el Exactamente. panorama sin recortar derechos ni de un lado ni del otro. Así o sea, es. ¿no? Así es. Equilibrando. No va a ser fácil, No no va va a a ser ser tarea fácil. fácil. No, claro. Bueno, y ustedes van a dar un curso, atención, para estas empresas, ¿no? Porque es un curso sobre procedimiento preventivo de crisis y medidas laborales. Sí, Mariela, el 6 de junio a las 17:30 estamos dando en Arismendi, en Córdoba y Talcahuano, este curso sobre procedimiento preventivo de crisis y medidas laborales, que analiza el tema en forma amplia, es decir, todas las opciones que tiene el empleador ante este fenómeno, y es un curso que se imparte en 2 modalidades, es decir, no hace falta ir físicamente a nuestra empresa, sino que se puede hacer online. Qué bueno es eso. decir, con 2 modalidades, presencial y online. Pero además está abierta la posibilidad, porque como te comentaba al comienzo de la charla, esto depende también un poco de la situación concreta de cada empresa, de
dar justamente capacitaciones y explicar, tratar de orientar a cada empresa sobre aquella medida que en función de su situación pueda ser la más adecuada para tratar de superar este tipo de fenómeno, ¿no? Bueno, 6 de junio, 17:30, allí en la esquina de Córdoba y Talcahuano, que ahí van a ver el cartel bien grande de la gente de Arizmendi. ¿Cómo se pueden inscribir personalmente? Se pueden inscribir directamente online, ingresan a la página arizmendi.com, capacitación, y allí tienen toda la información para poder hacer. Ahí está, ya se están metiendo, arizmendi.com, capacitación para este curso sobre procedimiento preventivo de crisis y medidas laborales. Julio, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, Mariela, por la invitación. Julio Mirazón, especialista laboral de Arizmendi, estuvo con nosotros. Seguimos. Presentó este segmento Arizmendi, soluciones integrales en recursos humanos.